Vamos a compartir la palabra de Dios. El primer día de la semana es considerado por nosotros hoy el día lunes. No es así en los tiempos bíblicos. Eso cambió a partir de la Revolución Industrial, donde se fijó el primer día de la semana, y nosotros conocemos el lunes como el comienzo de la semana, el comienzo de los días hábiles de trabajo y demás. Pero la Escritura nos habla acerca del primer día de la semana. Pero en esta historia, el primer día de la semana tiene como referencia el comienzo, la oportunidad de comenzar. Uno siempre deja para el primer día de la semana todas las cosas. Hay que hacer un trámite. Bueno, el primer día de la semana es el día del trámite. Hay que hacer un estudio. Bueno, el lunes. Hay que pedir un turno. Bueno, va a ser para ese día. Para el lunes se deja todo el comienzo. Uno dice, es la forma de comenzar. Estamos a mitad de semana y decimos, bueno, el lunes. Tengo que ir a pagar algo. Bueno, lo extiendo. Quizás el lunes. Hoy es viernes. Bueno, el lunes lo hago. Dice la palabra que se encontraban los discípulos enfrentando un momento terrible. Los seguidores de Cristo enfrentando algo que el Señor les había hablado muchas veces, pero que ellos no habían podido comprender. Ahora ellos estaban lidiando en su corazón con el dolor, con la tristeza de haber perdido al Maestro y todo lo que esto significa en sus corazones. Dice la Escritura que lloraban, estaban tristes, desesperanzados. Estaban allí los discípulos, cargados de temor. Imagínate la esperanza de aquel que había compartido la palabra, de aquel que había sido esperanza en sus corazones, de aquel que había sanado sus vidas, de quien habían escuchado palabras que nunca habían oído, milagros impresionantes. Y ahora ese Maestro era muerto en la cruz, y junto con la muerte de Cristo todo parecía quedar atrás, y parecía que las promesas, que todo lo que Él les había hablado, el poder de Dios, la palabra, y todo eso sería parte del pasado y parte de algo que ya no volverían a experimentar o a vivir. Pedro en un momento le dijo, Señor, no es necesario que vayas a morir, no es necesario que hagas esto. Pero el Señor no tomó las palabras de Pedro como las palabras de alguien que quería retener ese tiempo con el Maestro, seguir aprendiendo de Él, seguir experimentando ese poder de Dios, el Espíritu de Dios obrando en sus vidas, viendo cómo sanaba, cómo Dios libertaba a los cautivos, sino que le dijo, apártate de mí, Satanás, porque no pones tu mirada en las cosas de arriba, sino en las de la tierra, en lo terrenal. Ahora ese mismo Pedro, los discípulos, los seguidores, las mujeres que atendían en aquellos días, ahora estaban llorando, lamentándose, sufriendo. Pero luego de esto venía el primer día de la semana, el comienzo. El comienzo para poder hacer las cosas de una manera diferente. El comienzo para empezar y decir, bueno, tenemos que levantarnos. ¿Cuántas personas hoy, quizás perdiendo un ser querido, dicen, yo ya no tengo esperanza, no tengo ganas de continuar, no tengo ganas de seguir porque mi vida no va a ser la misma? Nuestros días no serán iguales. Hay un montón de cosas que ya no vamos a vivir, un montón de experiencias buenas y de momentos buenos para mi corazón que ya no voy a volver a experimentar. Entonces es inevitable la tristeza, la angustia, y en aquellos días para ellos representaba la pérdida de la esperanza tras la muerte de Cristo, la pérdida del Maestro, la pérdida de una oportunidad, la pérdida de que todo era posible estando junto a Él. El Señor le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esa posibilidad de creer y de poder ver esa gloria de Dios. Lázaro resucitó, pero ahora el Maestro ya no estaba con ellos. El Maestro había muerto, habían pasado los días, y ahora dice que las mujeres se dispusieron para ir hacia el sepulcro. Y mientras iban de camino preparando allí las cosas para llevar, iban tristes, iban llorando en amargura, no iban con esperanza, diciendo, la promesa de Dios se cumplirá, los que nos habló el Maestro un día. No, estaban tristes, llorando. Y llegaron aquel día, dice la Escritura,
El primer día de la semana, estando aún oscuro, María Magdalena llega temprano al sepulcro y ve la piedra quitada. Esta historia es contada de diferentes ángulos. Algunos nos dan algunos detalles, otros evangelios nos cuentan otros detalles. Aquí nos dice que muy temprano se dispusieron a ir, a acercarse a aquel lugar. Pero la condición de este primer día de la semana era que estaban tristes, estaban en amargura, en desánimo. Entonces, allí nos encontramos con la situación donde Pedro y Juan van corriendo también hacia el sepulcro cuando se entera de que la piedra había sido removida. Juan, siendo más joven, corre primero, pero se queda a la puerta. Pedro entra y ve el sudario, ve allí que la tumba estaba vacía. Luego entra Juan y se maravilla. Pero si hay algo que podemos ver en esta historia, es que a pesar de lo que estaba sucediendo, cuando ellos fueron a contarles, decían, y no les creyeron. Y luego le dijeron, ve y dile a tus hermanos, ve y cuéntales. Y dice que no creyeron. El corazón de ellos se había llenado de incredulidad. ¿Por qué? Porque cuando uno está mal, cuando uno está triste, cuando uno perdió la esperanza, que de repente alguien te diga, mira, no, el maestro no ha muerto, hay esperanza todavía, hay una oportunidad. Ahora estamos entendiendo qué era lo que el Señor quería decirnos. Pero, sin embargo, la tristeza había entrado en sus corazones. La oportunidad de un nuevo comienzo y de un nuevo día, nosotros lo experimentamos a diario. El poder comenzar, el poder empezar algo nuevo. El poder tener ese lunes, el comienzo de la semana, donde uno dice, hoy voy a hacer las cosas de una manera diferente. Hoy voy a plantearme objetivos nuevos. Hoy voy a tratar de cambiar. Hoy voy a comenzar de una manera diferente. Pero ¿cómo hacerlo cuando has perdido la esperanza? ¿Cómo hacerlo cuando no tienes ánimo, no tienes ganas? Cuando no sientes que tiene un sentido. Cuando tú entiendes que debes continuar. Hay personas que dicen, yo entiendo que debo continuar, pero no tengo las fuerzas, no tengo las ganas para hacerlo. No tengo el ánimo para intentar. ¿Por qué no tengo el ánimo? Porque ya he fracasado. Porque ya me ha ido mal. Porque perdí las fuerzas en el camino. Porque la condición en la cual me encuentro es totalmente diferente a la que yo pensaba. Distinta a la que creía que iba a tener. Dice, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al cual amaba Jesús, y dijo, se han llevado el sepulcro del Señor, y no sabemos dónde le han puesto. En ningún momento ella dijo, el Señor resucitó. Sus palabras se cumplieron. No. Ellos dijeron, ¿dónde está? Dice que María lloraba afuera. Y lloraba y se lamentaba. Hasta que un ángel le preguntó, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella dijo, pero al Señor, al que estaba ahí. ¿Pero por qué buscas entre los muertos al que vive? Dice que estaba en medio de lágrimas, en medio de tanto dolor y llorando, en tristeza, en amargura. Entonces se pregunta, y cree que es el hortelano el que está allí, y le dice, dime, si tú te lo llevaste, ¿dónde está? ¿Dónde lo has puesto? Y allí los ojos le son abiertos cuando el Señor le habla, cuando menciona su nombre. Bueno, en esa historia nosotros podemos ver la cercanía del Señor para cada uno de nosotros. Cuando el Señor te llama por tu nombre, esto hace referencia a que Dios es un Dios cercano a nuestra vida. Que Dios conoce aún en medio de nuestras lágrimas, de nuestro dolor. El Señor se hace presente en nosotros. A veces cargados de frustraciones no podemos ver a Dios en medio de nuestras dificultades, en medio de la pérdida, en medio del fracaso, en medio de la turbación y de los momentos difíciles. Pero Dios está allí. Y muchas veces se acerca a nosotros y nos pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué estás hoy así? ¿Por qué has perdido la esperanza? ¿Por qué has perdido las fuerzas? ¿Por qué has perdido las ganas de vivir? ¿Por qué has dejado de intentar? ¿Por qué te has bloqueado la posibilidad de tener una vida diferente? ¿Por qué has cerrado las puertas a un nuevo comienzo, una nueva vida? ¿Por qué has dejado de pelear simplemente, de intentar, de creer, de mantener esa esperanza?
Nosotros tenemos un dicho que dice: la esperanza es lo último que se pierde. Pero aquí habían perdido toda esperanza. El desánimo había caído sobre ellos, la angustia, y María lloraba amargamente afuera. Lloraba y miraba así hacia la tumba vacía, y una señal de desesperanza. ¿Dónde está? ¿Dónde han puesto al maestro? ¿Qué han hecho con él? Le dijo: si tú te has llevado el cuerpo, dime dónde está. No es un detalle menor que era el comienzo de la semana, era el primer día de la semana. Era la oportunidad de comenzar algo nuevo, de decir: bueno, tenemos que guardar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Tenemos que aplicar cada enseñanza que nos ha dado. Tenemos que hablar con esperanza, con fe. Tenemos que contarle al mundo acerca de lo que el Señor nos ha dicho. Ese mensaje debe llegar a la humanidad. Esa palabra debe ser conocida. Pero ellos estaban tristes. El Señor se aparece a unos que iban camino a Emaús. Y estaban así, tristes, cabizbajos. Y el Señor comienza a hablar con ellos en el camino. La Escritura nos cuenta que el Señor se aparece a sus discípulos, pero aquí, en esta historia, mientras que ellos iban camino al sepulcro, mostraban su dolor, la tristeza en su corazón. Y dice que comenzó a llegar el final de aquel día. El día que debía haber empezado quizás en esperanza, el día que uno se propone comenzar de la manera correcta, ahora el día estaba poniéndose aún más difícil. Y el Señor se aparece a ellos. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan. Vamos a leer del versículo 19 en adelante. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 19 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es Él. Dice la Escritura: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana. Llegó la noche. La noche representa la dificultad, obviamente la oscuridad. El día se termina, la oportunidad. Encima que se encontraban en dolor, en tristeza, en amargura, llegó la noche. Llegó el problema, llegó la dificultad. Es como cuando nosotros utilizamos el "se te vino la noche". Se vino el problema, o estoy en una encrucijada, en un encierre, no sé cómo resolver esta situación. Lo cierto es que ellos estaban en medio de la tristeza, de la amargura, y había perdido toda esperanza. Tenían la oportunidad de tener un nuevo comienzo, pero ese nuevo comienzo estaba siendo opacado por una situación que no entendían. Así hay personas en este día, con la oportunidad de tener un nuevo comienzo, de poder empezar. Muchas veces no es empezar algo nuevo, porque aquí no se trataba de empezar algo nuevo. Aquí se trataba de tener la fe y la esperanza para continuar con lo que el Señor les había hablado. Era tener la esperanza de seguir adelante, de seguir confiando, de seguir creyendo, de comprender las palabras que el Señor les habló en su momento. El Señor le dio muchos ejemplos. Les habló acerca del grano de trigo y la importancia de morir para dar vida. El Señor les habló acerca de lo necesario que era que ocurriese así para que a toda la humanidad llegase ese mensaje. Ahora era tiempo de tener esperanza y decir: Señor, seguiremos proclamando tu palabra, seguiremos confiando las enseñanzas de Jesús, seguiremos hablando a nosotros. Pero este era un tiempo de desánimo, el cual cada uno de nosotros a veces experimenta. Un tiempo de desánimo, un tiempo donde quizás tú dices: he perdido un poco la esperanza de tener un día diferente, o de que mi vida sea como me lo imaginé, o de poder tener un nuevo comienzo en las cosas que me han salido mal. Lo cierto es que el primer día representa esa oportunidad, aquello que uno planea, pero a veces no sale como uno lo planea. Este día y este primer día representa la esperanza.
Representa la esperanza de un día que comenzó en tristeza y en amargura, en desánimo, llorando hacia el sepulcro, pero algo ocurrió. Algo cambió ese día. Y en nuestra vida, nosotros tenemos la oportunidad de comenzar, de tener un nuevo comienzo, de cambiar el rumbo de nuestra vida, de poder tomar decisiones diferentes que nos lleven a eso que nosotros queremos alcanzar. Pero lo que para el hombre a veces está muy lejano, porque la desesperanza, la tristeza y la amargura, cuando no hay fundamentos para poder cambiar. Uno quizás diga, bueno, pero más allá de la fe, uno tiene que tener motivos para vivir, para continuar, para seguir adelante, para encontrar la forma de poder tener esperanza. Ellos estaban tristes, habían estado con el maestro había muerto, y camino hacia el sepulcro, aún lloraban, y María, mirando el sepulcro vacío, estaba ahogada en lágrimas, hasta que escuchó la voz del maestro, y dice que se llenó de gozo. Eso es lo que significa encontrarte en medio de tus planes y tus proyectos y tu día y el comienzo de la oportunidad para tu vida, encontrarte con el Señor. Porque lo que representaba para ti un día de lágrimas y un momento de oscuridad, ahora se vuelve un momento de gozo. ¿Cómo poder tener gozo en medio de las lágrimas? Bueno, quizás tú has perdido un ser querido en esta hora. En este comienzo de tu vida, de tu día, de tu oportunidad, donde pensabas que las cosas serían diferentes, pero sin embargo estás en amargura, en tristeza, en dolor. El día ha comenzado de esa manera, sin esperanza. Has perdido toda esperanza de volver a tener un día diferente. Pero el Señor sale a tu encuentro en medio del camino, en medio de ese día complicado que uno lo traza y lo planifica, pero a veces las cosas no se dan. Debieras tener esperanza, pero ¿cómo tener esperanza cuando no tengo fuerzas? ¿Cómo tener esperanza cuando no veo un día diferente? ¿Cómo tener esperanza cuando me vuelvo pesimista, por así decirlo? Mirando, cargado de melancolía, lo que ya no voy a poder tener. Pedro podía imaginarse al Señor sentado a su lado, hablándole, viendo las enseñanzas. El Señor recostado en aquella barca mientras que ellos se desesperaban, y ver cada una de esas escenas como algo que nunca más podría ver. Imaginarse el primer día que el Señor se acercó, mientras que él, siendo un pescador, el Señor se acerca a su vida y le dice que transformaría su vida de un pescador a un pescador de hombres, que cambiaría el rumbo de lo que él hacía y le daría algo que verdaderamente tuviese un valor distinto. ¿Cómo poder sentirse gozosos y alegres cuando uno recuerda cada uno de esos momentos que vivió en el Señor y ahora están lejos? Y ahora ya no los tiene. Y ahora ya no puede vivir o experimentar lo que algún día sintió, lo que algún día vio. Pero esta palabra nos muestra que ese comienzo, el primer día de la semana, nos propone una esperanza. Nos propone el tener la oportunidad de empezar. Y debiéramos empezar con lo mejor. Cuando tú te propones empezar algo en la vida, tú no lo haces negativamente, porque el fracaso es inminente. Nadie dice voy a empezar un matrimonio, pero seguramente me separe, seguramente me vaya mal, seguramente las cosas fracasen. Nadie comienza pensando en que le va a ir mal, sino qué sentido tiene. Salvo que sea alguna persona que tenga otros intereses, entonces sabe que va a fracasar dentro del tiempo que haya planificado fracasar. Pero si no, uno lo hace con toda la esperanza y vuelca todos los proyectos y todo el ánimo para tratar de dar lo mejor, de hacer lo que uno soñó. Vuelca sus sueños, es un proyecto de vida. Uno vuelca sus sueños, su familia. Uno se imagina muchas cosas. Uno no lo hace para fracasar, o no debiera hacerlo pensando en fracasar. Si lo hace pensando en fracasar, ya prácticamente perdió la mitad de la pelea. Nadie emprende algo pensando en que le va a ir mal. Nadie dice, voy a ir a trabajar, pero yo sé que a la semana me echan. Nadie lo hace así. Si lo hace así, a la semana está echado, porque su ánimo y su esperanza no lo llevan a mejorar o a buscar algo. ¿Por qué? Porque él dice, yo voy a fracasar. ¿Qué sentido tiene cuando tú ves que las cosas no van a avanzar? No haces nada porque dice, no, va a estar mal, ¿para qué hacerlo? ¿Para qué esforzarme? En un país como el nuestro, los jóvenes dicen, ¿para qué voy a estudiar si puedo tener un título universitario y voy a ganar menos que aquel que esté en una red social o haga cualquier otra cosa?
se dedique a alguna profesión que quizás no lleve muchos años y gane más dinero. ¿Para qué esforzarme y estudiar tantos años para tener una profesión que creo que puede ser honorable, pero que no va a ser pagada de esa forma? Y luego tenga que buscar otra salida, irme a otro país, validar el título, buscar otra forma, porque no soy valorado en lo que yo creí que iba a ser. Entonces dice, no lo hago. ¿Por qué? Porque estoy viendo que lo que voy a hacer no me va a servir, no tiene futuro. Y han perdido la esperanza. Muchas veces los jóvenes pierden la esperanza. Si los mayores pierden la esperanza y dejan de creer que las cosas pueden cambiar, que pueden tener un comienzo y un día diferente, que la vida puede tomar un rumbo en un momento inesperado. Para aquella persona que no tiene esperanza y está en desánimo y encuentra sus fortalezas en sí mismo, obviamente que no podrá levantarse. Encontrará momentos de fortaleza, encontrará situaciones que le hagan bien. La persona se separa de su mujer y dice, no quiero vivir más. Luego se reconcilia y dice, mi vida tomó sentido. Si la vida de una persona consiste o se apoya en alguien más, o en una relación, o en algo económico, o en la imposibilidad de poder fracasar, está perdido, porque el fracaso es parte de la vida. Los errores, uno no los busca, pero vienen. Los comienzos, uno no los planea, pero constantemente debemos comenzar otra vez. Y eso es lo bueno en Dios, que Dios nos da esa oportunidad de volver a empezar. Este día, el primero, es como el día primero que tú dejas para todas las demás cosas. Es como esa oportunidad para volver a hacer las cosas de la manera correcta, para iniciarlo con esperanza, con fe. Pero estoy triste, en amargura, llorando como María, lamentándome. ¿Por qué? Y lamentándome porque perdí un negocio, lamentándome porque perdí un ser querido, lamentándome porque las cosas no me salen como yo lo espero. Y por alguna razón me lamento y me entristece no lograr lo que yo esperaba en ese día. Pero dice que el Señor sale al encuentro. Dice la palabra, cuando llegó la noche de aquel mismo día, porque mayormente el Señor aparece en esos momentos, aunque uno puede decir en esta historia, el Señor estuvo presente en el camino, mientras que María lloraba, mientras que ellos estaban sin esperanza, el Señor se hizo presente en sus vidas. Pero dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, llorando, encerrados por miedo. Entonces le sumamos a la frustración, a la desesperanza, a la tristeza, le sumamos el miedo, el encierro, el lugar en donde una persona se esconde por sus miedos. ¿Cuántas cosas hoy no haces por miedo? Hay personas que dicen, yo no hago esto porque tengo miedo a fracasar. Bueno, pero el fracaso, como te dije, es parte de la vida. Muchas personas que fracasaron son las que lograron ser alguien, los que lograron descubrir algo, porque fracasaron una vez, 2, 3 veces, hasta que dieron con el objetivo. A veces no pensando en un objetivo, pero dieron con algo que fue exitoso. Pero cuando tú dices, no, yo no quiero fracasar, ¿por qué no emprendes un matrimonio? ¿Por qué no haces los planes que tenías en tu vida? Porque tengo miedo al fracaso. Bueno, pero eso está siempre. ¿Por qué no emprendes un negocio? Porque tengo miedo a fracasar. Claro, es más fácil que ir y trabajar para alguien que sí quiere tomar los riesgos de poder fracasar. Entonces es más fácil entrar en los sueños de alguien. Alguien decía que el que no trabaja para sus propios sueños terminará trabajando para cumplir los sueños de otro. Y hay personas que trabajan para cumplir el sueño que otros tienen, el sueño de una empresa, de un producto, de algo. ¿Por qué? Porque tengo miedo de hacerlo yo. Tengo miedo de fracasar, de que me vaya mal. Tengo miedo de dejar lo que es seguro. Hay personas que creen que hay trabajos que son seguros y que hay otros que por ahí no lo son tanto y que quizás voy a estar arriesgando. Pero son las personas que arriesgaron, las que consiguieron o alcanzaron objetivos que son inalcanzables para aquellas personas que quieren estar en su lugar de comodidad. Los discípulos se encontraban ahora cargados de terror, de angustia, en lágrimas,
y encerrados, ¿por qué? Por miedo. El miedo que te paraliza, el miedo que te impide alcanzar tus sueños, el miedo que no te deja llegar a las metas que te has trazado. ¿Por qué? Porque directamente no empiezas a jugar, no entras. Es como decir, tengo miedo de entrar a la cancha, ni siquiera jugar. ¿Por qué? Porque ya perdí, porque no quiero fracasar. Entonces ni juego para eso. Los discípulos estaban, obviamente, por una situación que para ellos era difícil. Pero si la palabra está para enseñarnos, y los ejemplos que Dios nos deja en la Escritura, es para que los apliquemos a nuestra propia vida. Muchos de nosotros, en algún momento, o en este momento de nuestra vida, nos encontramos con la posibilidad de poder comenzar de una manera diferente, pero tenemos miedos, tenemos frustración, hemos perdido la esperanza. Quizás tú dices, yo he perdido la esperanza. Y he perdido la esperanza y quizás me apoyé en que otros no lo lograron. Entonces yo dije, ¿y yo por qué lo voy a lograr? Si aquel que tenía mejores cualidades no lo hizo, ¿por qué yo voy a alcanzarlo? ¿Por qué yo voy a ser diferente? Si mis padres fracasaron, ¿por qué yo seré exitoso? Si a mis padres les fue mal en su matrimonio, ¿por qué seré distinto? Si ellos emprendieron y les fue mal, y aún cuando tuvieron éxito, también les fue mal, porque eso hizo que se dividieran. Lo económico terminó dividiendo a la familia. El tener muchos recursos hizo que se pelearan por ellos. Es decir, también fracasaron. Entonces yo no quiero eso para mi vida. Bueno, es tu decisión. Es tu decisión qué camino tomar, o qué emprender, o a qué le aplicas ese primer día de la semana. ¿De qué manera comienzas? Pero lo que sí no puedes hacer es empezar sin esperanza, sin fe, creyendo que vas a fracasar, creyendo que estás encerrado en un lugar cargado de miedo, sin poder salir. Porque si hay una condición que tiene una persona que se encierra, es que no puede abrirle a otros, ni puede salir de ahí. Otros no pueden entrar a menos que abran esa puerta, que logren abrirla. Y hay personas que se han encerrado en su propio mundo, en su propia manera de afrontar las cosas o de afrontar sus problemas. Pero lo cierto es que ha llegado la noche de aquel mismo día, de aquel primer día. Pero dice la palabra, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio dijo, paz a vosotros. En medio de ese lugar donde solamente puede entrar Dios, donde no importa mucho la opinión de los familiares, donde no importa los consejos que otros puedan darte, porque ya es una decisión tomada, una posición fijada en tu vida. Hay personas que dicen, yo no voy a ser feliz nunca más. Pero ¿cómo lo sabes? No, y porque perdí a mi mamá, perdí a mi papá, perdí a mi familia, mis abuelos, mis hermanos, mis hijos. No voy a ser feliz nunca más. Y entonces, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Vivirás en amargura? ¿Vivirás llorando? ¿Vivirás lamentándote? ¿Vivirás pensando que los demás tienen que tener compasión del dolor y lo que pasas y lo que vives? ¿Cuánto tiempo una persona puede tenerle compasión a otra? Al principio la gente te tendrá compasión, pero luego con el paso de los días ya dirá, bueno, basta de llorar. Alguno dirá, bueno, pero no pasó tanto, hace un año. Y cuando pase más tiempo, yo he estado en los cementerios y he visto personas llorar 20 años. Y uno dirá, pero ¿cómo 20 años? Y claro, es que 20 años alimentando eso, vas a seguir en la misma condición. Imagínate que María fuera cada semana al sepulcro y mirase hacia adentro, el Señor no está, y lloro afuera. Si semana tras semana es lo mismo. Pero esta historia viene para mostrarnos que aún en lo que parecía que había desesperanza, que había tristeza, que había lágrimas, realmente no era así, porque el Señor se había levantado de los muertos, así como el Señor se los había prometido. El Señor se los habló.
Ahora ellos, cargados de dolor, no podían comprender lo que el Señor les había dicho en aquel momento. Pero dice la Escritura, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que resucite de los muertos. No habían entendido la Escritura. Otro de los evangelios dice que se llenó de gozo en el momento que oyó al Maestro. Tú no puedes estar por siempre lamentándote una situación. Tienes que comenzar el primer día nuevamente. Tienes que tener la oportunidad, y para eso es necesario que dejes atrás el dolor, las lágrimas. Es necesario que dejes atrás tus miedos, que te encierran en un lugar. Y uno puede decir, sí, pero lo que pasa es que los peligros están. Claro, los peligros están en todas partes. Pero entonces, si hay peligros, no podemos hacer nada. Cuando las personas dicen, vos vivís en Buenos Aires, bueno, allá es terrible, pasa de todo. Bueno, pasa de todo. Pero ¿cuántas cosas de esas que pasan te pasan a ti? Y si pensáramos que todo lo que pasa nos puede pasar, entonces no podemos tomar un colectivo, no podemos salir a la calle, no podemos trabajar, no podemos hablar con la gente, no podemos hacer nada. Porque si tenemos contacto nos enfermamos, si salimos a la calle nos roban, en lo que sea hay peligro. Donde miro hay peligro. Pero el peligro está en nosotros. O dirá, bueno, usted está diciendo que el peligro es una sensación. No, la delincuencia en nuestro país y en países de Latinoamérica es real. Es tangible, se puede ver. Pero yo no puedo vivir preocupado sobremanera en eso y no dejándome vivir, porque digo, no, me van a robar, me van a hacer esto, me van a hacer lo otro. No puedo, entonces me quedo en mi casa. Me quedo encerrado, no hago nada. Esto es simplemente un ejemplo. Hay personas que están encerradas en sí mismos, cargadas de temor y no hacen nada. Así como alguien que está en la casa con ataques de pánico y dice, no voy a levantarme porque afuera, así decía una mujer, no, yo no puedo salir hasta el portón, cuando veo el portón y cruzo más allá, siento que algo me va a pasar. Y al almacén hace años que no voy. Así, una mujer. Su esposo me decía, hace años que está así. ¿Cuánto tiempo puede compadecerse el varón de la situación? ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo resolver? Una persona encerrada en sí misma, cargada de temor. Así se encontraban los discípulos. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor? Paz a vosotros. En medio de la oscuridad, en medio de ese día de amargura, de tristeza, de lágrimas, el Señor le dijo, paz. Paz a ustedes. Porque el Señor ha venido para traernos esperanza, vida. El Señor vino para transformar las situaciones imposibles, los momentos que eran insalvables, las situaciones en las cuales tú dices, yo ya no quiero volver a intentar. Pastor, yo ya no quiero, no se trata de posibilidad, yo ya no quiero, ya lo intenté. Bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a rendirte? ¿Vas a dejar de pelear? ¿Vas a dejar de luchar? Y simplemente, como me han dicho muchos, y yo estoy esperando que la vida me lleve. Y solo eso. Eso es todo lo que dejarás, que la vida me lleve. Cuando los problemas vengan a tu vida, bueno, ya está. Y si no me entienden, que no me entiendan, no quiero vivir más. Pero debes preguntarte, ¿de dónde nace ese sentimiento? ¿De dónde nace eso que te lleva a decir, ya no quiero vivir más? Ya no tengo esperanza. Ya no quiero vivir en un mundo donde me falten mis padres. Ya no quiero vivir en un mundo donde no pueda ver a mi hijo. Ya no quiero vivir en un mundo donde las cosas no salgan como yo esperaba. No quiero vivir en un mundo donde mi esposo ya no viva. Y bueno, ¿qué harás? ¿Rendirte? ¿Llorar como María y mirar? Bueno, quizás esa es parte de tu vida hoy. Y es parte del momento que enfrentas hoy. Pero esta palabra viene para decirte que el día, por más que la noche de aquel primer día llegó, y por más que las dificultades empeoraron, y por más que el terror o el temor se apoderó de ellos, y que la situación los hizo estar así, encerrados, preocupados, incrédulos de que el día pudiese cambiar, de que la situación en su vida pudiese cambiar, dice la Escritura que el Señor se apareció a ellos y le dijo, paz a ustedes, mi paz os dejo y mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da, dice el Señor. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Quizás te encontrabas en medio de ese día,
Pero el Señor tiene la capacidad de transformar nuestro día, de poner esperanza donde no la hay, de poner esperanza en medio de las lágrimas, de transformar un día que iba a ser un día de llanto, de duelo, de dolor, donde iban con especias aromáticas a la tumba del Señor, en un día que le dijo: ¿a dónde vas? ¿Por qué lloras? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué te lamentas? En una oportunidad utilicé esa palabra para hablarle a una mujer que estaba llorando en el cementerio por su hijo. Ya está. Las personas sufren en aquellos lugares y piden ya no volver más ahí, pero están atrapadas en el dolor, encerradas en la muerte de un ser querido, años, y más cuando es un hijo, que uno no sabe cómo manejarlo, cómo hacer, tu único hijo, o cualquiera de tus hijos. Pero Dios llega en esos momentos, en los momentos de oscuridad, de soledad, de lágrimas, de tristeza. Dios está en todo momento, pero en esos momentos es difícil. Pero aquí dice que el Señor, estando en medio de ellos, les dijo paz a ustedes. Y no solamente eso, sino que les dijo algo más. Dice la palabra: y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Qué significado tiene esto? Tú hoy estás en medio de lágrimas, de problemas, quizás queriendo empezar ese nuevo día, cargado de proyectos y de situaciones que quieres mejorar, pero las cosas no salieron como esperabas, el dolor fue más fuerte, la situación difícil, los miedos a intentarlo, y el Señor sale a tu encuentro para cambiar ese día, para cambiar el rumbo a ese día que pintaba para algo malo, para traer paz en tu corazón. Pero dice que el Señor les muestra las manos y le muestra su costado. ¿Por qué? Porque era una señal de que el dolor que Él tuvo que experimentar por nosotros no había sido en vano. Era una señal de que si Él pudo soportar ese dolor y valió la pena, entonces ellos podían soportar ese dolor. Ellos podían enfrentar esa situación. El dolor que ellos tenían era por la muerte del Maestro, por la pérdida de esperanza, por la frustración del momento. Pero el Señor, al mostrarle sus manos y al mostrarle su costado, estaba diciendo: esto es lo que yo debí sufrir. Este es el abandono que yo debí sufrir en la cruz. Este es el precio que yo pagué. ¿Para qué? Para que hoy ustedes tengan esperanza y una vida nueva. Para que hoy tengan un nuevo comienzo y un comienzo de fe. Una vida y una salvación eterna. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. El Señor te muestra sus manos y te dice: esto fue por ti. ¿Por qué lloras? El Señor te muestra el costado y dice: eso lo hice por ti. ¿Por qué te lamentas? ¿Por qué ya no tienes ganas de intentar? ¿Por qué ya no luchas? ¿Por qué estás encerrado, cargado de miedo, diciendo que vas a fracasar o que las cosas no te van a salir bien? Yo lo hice por ti. El mundo miró a la cruz y dijo: fracasó. Murió el rey de los judíos. Pero el Señor le estaba diciendo: no fue un fracaso. Fue morir para que ustedes tengan vida. Fue morir para que ustedes tengan esperanza. Fue perder la esperanza en aquella cruz. Fue el dejarlo todo en aquella cruz para que ustedes pudiesen tener una nueva oportunidad. Dice la Escritura: y mirará el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. El Señor miró a los discípulos y a los que estaban tristes y le mostró sus manos. Le dijo: miren. Y dice que ellos se llenaron de gozo al ver al Maestro, al ver las señales en sus manos, al ver su costado traspasado, y decir: fue por amor a mí. Lo hizo por mí. ¿Para qué? Para que yo ya no tenga que estar encerrado en mis miedos, para que ya no tenga que estar ahogado en lágrimas ni en depresión, para que ya no piense que el fracaso de otros se va a traducir en los míos, para que entienda que no puedo comenzar un día en fracaso, sino que tengo que hacerlo en bendición, creyendo. Dice la palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Cristo es el fundamento, es la esperanza. Ya no se trata de nosotros o nuestra condición o lo que podamos alcanzar. El fracaso es parte. Tienes que tenerlo presente. Porque si no, cuando venga dices: fracasé, listo, no lo intento más. El fracaso es un escalón más de esta vida.
¿Fracasaste o crees que lo has hecho? Bueno, vuélvete a reinventar, intenta otra vez, levántate una vez más. Y si lo has hecho solo, bueno, es tiempo de confiar en Cristo. Es tiempo de mirar las manos del Señor. Es tiempo de mirar su costado y tomar fortaleza, llenarte de gozo y decir, valió la pena. Valió la pena que el Señor derramara su sangre en una cruz para que yo pudiese tener esperanza. Para que yo pueda dejar atrás la depresión, el desánimo, aquella persona que hoy está con ataques de pánico, en depresión, con intentos de suicidio, aquella persona que ha perdido toda esperanza por la muerte de un ser querido o por una enfermedad, un diagnóstico que le han dicho. Bueno, es tiempo de mirar las manos y el costado del Señor y llenarte de esperanza y llenarte de gozo. El Señor les dijo, miren, yo sufrí por ustedes. Lo que ustedes están sintiendo, el miedo, lo experimenté en la cruz. Gotas de sangre en el Getsemaní. Una situación de abandono. Diciendo, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero fue por ustedes. Si yo pude soportar ese dolor por ustedes, si yo pude experimentar el dolor y el quebranto en mi vida, fue solamente por ustedes. Para que hoy tuviesen esperanza, para que tuviesen la oportunidad de tener un nuevo día, un nuevo comienzo, ese día, el primero de la semana, para que tuvieses una oportunidad de empezar otra vez, para que pudieras pararte frente a la vida y decirle que los golpes que te ha dado no son nada. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo, en el mundo todas las cosas le van a ir bien, hijos. Dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Va a venir y va a golpearte, y la vida va a tratar de ponerte en dolor y en derrota y hacer que no quieras levantarte. Pero al mirar las manos y al mirar el obrar de Cristo, tienes que cobrar esperanza y decir, tengo que levantarme otra vez. No importa cuán fuerte golpee este mundo, el Señor lo ha vencido. Ahora alguno dirá, bueno, pero ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es el sentido de que yo me levante? De que cambie, de que de repente tenga una mirada diferente de la vida, de que comience así un nuevo día, de que deje los miedos atrás. ¿Usted me asegura, pastor, que me va a ir bien? No, porque no sé qué es irte bien para ti. ¿Qué piensas que es que las cosas te vayan bien? Que hagas lo que tú quieras. A veces que las cosas no son como nosotros queremos. En Dios, las cosas no son como nosotros queremos o pensamos muchas veces, sino conforme a la voluntad de Dios. Y entendemos que aunque quizás no sea lo que nosotros imaginamos, es lo mejor para nuestra vida. Pero esto no se resuelve cuando yo hago lo que quiero, sino cuando hago la voluntad de Dios. ¿Y cuándo hago la voluntad de Dios? Cuando me someto a ella, resistiendo lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? Porque mi corazón me dice algo. Y mi corazón me guía hacia un rumbo, pero muchas veces Dios me dice, ese no es el camino. Pero mi corazón me dice que yo voy a ser feliz haciendo lo que yo quiero y no la voluntad de Dios. Pero el Espíritu me dice que yo voy a ser feliz cuando haga la voluntad de Dios, cuando verdaderamente cumpla con lo que vine a hacer. Hay un engaño y una lucha constante en nuestra mente. Quizás para Pedro era, ve a pescar, Pedro, tú eres bueno en eso. Ve a pescar porque, ¿qué harás cuando seas más viejo? Ve a pescar, Pedro, porque ¿cuánto tiempo puedes vivir siguiendo en esta secta? En esta religión, como decían los que estaban en contra. Pero Pedro había sido convertido, transformado por Dios. Y a pesar de que supiera que tenía que dar su vida, él entendía que tenía que hacer la voluntad de Dios y no lo que la mente o la razón pudiera decirle, o su corazón, o la comodidad, o los miedos. ¿Por qué huyó del patio de Anás? Por miedo. Pedro ya no quería huir más. Pedro ya no quería volver a tomar el mismo camino que tomó antes. El Señor le dio una nueva oportunidad y él no quería desperdiciarla, desaprovecharla. Y el ministerio de Pedro fue un ministerio tremendo. Ahora, el Señor le mostró sus manos, su costado, y ellos se llenaron de esperanza, de gozo. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor.
Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor no vino solamente para decirles que había muerto por ellos, que así como Él sufrió, ellos tenían que pasar ciertas situaciones en su vida, pero que valía la pena, que era parte del obrar de Dios, que era parte de un obrar perfecto de Dios y que todo iba a estar bien. Sino que vino a decirles también, más allá de la paz, la esperanza y la restauración de sus corazones y su vida que se había llenado de incredulidad, a decirle que era una vida con propósito. Así como el Padre me envió a mí hacia ustedes, así yo los envío ahora. No es solamente para que tú te sientas bien. Algunos dicen, bueno, la fe es para que uno se sienta bien. Si vos te sentís bien, a mí me parece bárbaro. La fe no es para que te sientas bien simplemente, sino que el Señor les dijo, así como el Padre me envió a mí, así los envío. ¿A qué? Así como el Padre me envió a mí. ¿A qué? A predicar la palabra, a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los presos, a los que están en la cárcel, a los que están encerrados en temores. Hagan lo mismo. Vayan y hagan lo mismo. Así como el Padre me envió. En un momento el Señor le dijo, aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. La situación no sería fácil, pero les dijo, mi paz estará con ustedes. Donde quiera que vayan, la paz del Señor estará con ustedes. Cuando pasan los naufragios, cuando vengan los momentos difíciles, cuando la gente se ponga en contra, cuando las personas no entiendan, aun cuando los que estén cercanos a tu vida te dejen, no será fácil, pero mi paz estará con ustedes. Entienda que así como el Señor, como el Padre me envió, así los envío a ustedes. Es decir, hay un propósito en nuestras vidas. No simplemente que nosotros podamos alcanzar las metas y objetivos del día que nos hemos trazado. No es el propósito traer paz a nuestro corazón simplemente para que quede ahí, sino que dijo, vayan y hagan lo mismo. Así como envió, yo los envío a ustedes. Vayan y oren por los enfermos. Vayan y prediquen la palabra. Vayan y den de comer a los pobres. Asistan a los necesitados. Lleven esperanza al que no la tiene. Compartan la palabra. Compartan el evangelio de la paz con aquellos que quizás no quieren creer, con aquellos que están cerrados a la verdad. Hay un plan de Dios para nuestras vidas. Y en medio de ese día el Señor se acerca a nosotros. No solamente para que tú te sientas bien, no es para que tú tengas dinero o prosperes, como dicen hoy, el evangelio de la prosperidad. No es para que todo te vaya bien, sino para que con lo que el Señor haga en tu vida, tú puedas ser de bendición a otros. Sino para que con la paz que el Señor puso en ti, ahora pueda ser una herramienta de bendición. Para que puedas dejar tu vida de lado. Si el Señor no lo hubiese hecho, entonces no hubieses podido extender las manos y mostrarles el sacrificio en la cruz, el dolor, el quebranto, el abandono. No se trata de lo que nosotros queramos hacer. Un joven me dijo, pero si yo no lo quiero hacer y lo hago, ¿Dios lo ve bien? La obediencia nos lleva a hacer cosas que a veces nosotros no entendemos, pero por obediencia y amor a Dios. No hablo del que lo hace desganado y lo hace mal, hablo de aquel que lo hace por obediencia. Quizás no lo entiendo, pero lo hago. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, porque Dios me demanda esto. Yo aún no lo comprendo, pero lo hago. Dios lo ve bien, claro, porque tú estás dejando tu propia vida y lo que piensas o lo que crees para poder hacer la voluntad de Dios, confiando en que Dios te está guiando al mejor lugar. No se trata de que tú le estás dando poco a Dios. Habrá momentos que entiendas, habrá momentos en los cuales no entiendas por qué, pero la obediencia justamente recae en eso, en que quizás yo no entienda ciertas cosas, pero por obediencia, por amor a Dios, lo hago, porque entiendo que el Señor está buscando lo mejor de mí. El joven se llena de preguntas, dice, ¿por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Y tiene muchos interrogantes y muchas preguntas. Pero cuando entiende que el vivir conforme a la palabra de Dios solamente traerá paz a su corazón y traerá soluciones o herramientas que quizás no creía tener y que traerá fortaleza a su vida en vez de debilidad, entonces la aplicará o lo aplicaría
Pero a veces que uno quiere entenderlo todo y quiere saber el momento y los por qué. Pero la obediencia nos lleva a actuar y a hacer las cosas, aunque no sea difícil. Tú dices, me es difícil. Tengo que salir del trabajo y venir a servir a Dios. Y tengo que hacerlo 5 veces a la semana, pero entiendo que Dios me demanda ese esfuerzo. No porque Dios me obligue, sino porque lo siento en mi corazón. Y cuando no lo hago me siento mal. Y cuando no voy, digo, algo no está bien en mí. Porque yo sé cuando desisto, porque me rindo, y sé cuando desisto porque no me quedaba otra alternativa. Sé cuando digo no porque estoy mal, o porque de repente me siento luchado, o porque realmente no pude. Hay veces que el hombre se va alejando de Dios y se va encerrando en sus miedos, porque va entrando en algo que se vuelve como una monotonía y dice, siempre es igual. ¿Por qué yo seré diferente? ¿Por qué va a cambiar? No entiendo para qué lo estoy haciendo. El Señor dijo, las cosas que hoy no entienden, las entenderán después. Hay cosas que a veces debemos hacer, y debemos hacerlas por amor a Cristo. Quizás ellos en ese momento tuvieron muchos cuestionamientos, y dice la palabra que Tomás dijo, bueno, si yo no viere como ustedes su mano y sus costados, no creeré. El Señor dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron. Aquellos que de primera mano oyeron que el Señor había resucitado y dijeron, gloria a Dios. Se cumplió su palabra. Se transformó en esperanza, en vida. Se fue la tristeza. El gozo inundó sus corazones a la sola palabra de Dios. Bueno, hoy los que estamos aquí, tú no has visto sus manos y sus pies traspasados. Tú no viste el costado. Pero tú has creído en la palabra. Y tú has tomado el ejemplo de la Escritura para vivir conforme a la palabra de Dios. Y tú vives en obediencia conforme a lo que la palabra te enseña. Y aplicas en tu vida lo que entiendes y lo que quizás no entiendes. Pero que lo haces porque es así. Porque la Escritura lo enseña. Y tú ves cómo tu vida comienza a cambiar. Pequeños hábitos en nuestra fe transforman nuestra depresión y nuestro desánimo en una vida con propósito, en una vida que puede dar esperanza a otros, en alguien que creía que no tenía nada para dar y ahora encuentra fundamentos y encuentra una situación para poder ayudar a los demás, en alguien que ahora puede ser esperanza para sus familiares, porque antes lo veían derrotado, abatido, atrapado en las drogas y encerrado en su mundo, pero ahora es un joven diferente, ahora es un hombre de bien, ahora es una mujer que ha dejado atrás lo que antes la dominaba para cambiar de vida, y se ha vuelto fortaleza y se ha vuelto esperanza de otros. Cuando Cristo se acerca a nuestra vida, no solamente trae esperanza a nosotros, sino que dice la palabra que nosotros somos luz en este mundo, y esa luz comienza a iluminar a todo lo que nos rodea. Y cuando tú comienzas a brillar, todo comienza a notarse. La gente comienza a notar que hay algo diferente. Tu lenguaje cambia, tu manera de expresarte cambia, tus valores cambian, tu forma de vivir cambia. Y todo eso se ve reflejado en una paz que ahora puedes tener. Hay veces que las personas dicen, ¿cómo puedo tener paz en mi corazón? ¿Cómo puedo tener resultados en la vida de fe? La obediencia a Dios es fundamental. El vivir conforme a una vida cristiana o a una vida de valores es importante, fundamental para que eso pueda venir. Porque si no, ¿cómo podré tener paz en mi corazón? Cuando aún hay cosas que siguen golpeando, socavando cosas en mí y causan tristeza. Yo quiero ser diferente, pero me doy cuenta que aún hay cosas que están mal. Bueno, eso es normal. Habrá cosas que puedas resolver rápidamente. Habrá cosas que Dios haga un milagro rápidamente. Y habrá otras cosas con las cuales tendrás que pelear y será más difícil. Y tendrás que luchar con eso. Pero eso no te causa desánimo ni tristeza, porque el mismo que te ha dado la victoria en áreas de tu vida que no podías alcanzar será el mismo que traiga paz y esperanza en esas situaciones. Pero se trata de poner nuestra vida y nuestra mirada en Él, no en lo que nosotros tenemos.
Si miras tus errores, el Señor no hizo ese ejercicio. Dice la palabra que Él no miró nuestros errores, no se basó en ellos, no miró nuestras faltas, sino que miró lo que puso en ti. Muchas veces nosotros no podemos verlo, pero Él ha puesto algo en tu corazón. Y el Señor ve ese valor. El Señor ve lo que puede hacer con tu vida. Hay veces que el hombre no lo deja, que el hombre no se lo permite. Pero si tú puedes hoy decir: Señor, haz de mí lo que tú quieras. Haz de mí, Señor, tu voluntad. El Señor, estando allí en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre, si puedes, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mientras que tú pelees entre lo que Dios quiere y lo que tú quieres, será difícil tener paz. Pero cuando tú aceptes lo que Dios quiere para tu vida, aunque no sea lo que tú planeaste en ese primer día, es donde podrás reconciliarte y tener paz en tu corazón. Él dijo: Señor, si puedes, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Quizás hay cosas que nosotros hubiésemos deseado pasar en nuestra vida, pero nos tocaron enfrentarlas. Hay situaciones duras que llegaron y que tuvimos que enfrentarlas y que tuvimos que atravesarlas. Bueno, allí están las manos de Jesús para decirte: yo he enfrentado el dolor y he vivido la pérdida, he vivido el quebranto y lo he hecho por ti, para que hoy tú puedas tener esperanza, para que hoy tú no estés llorando y lamentándote, para que hoy tú no estés encerrado en tu casa sin poder salir, atrapado en una cárcel de oscuridad, en pánico, en terror. Fue por ti. Es tiempo de que podamos mirar las manos del Señor y decir: hay esperanza, porque Él vino a traernos esa esperanza. Pero no solamente hay esperanza y gozo en nuestro corazón al verlo, sino que también el Señor dijo: así como el Padre me envió, ustedes también vayan. El Señor sopló en ellos su espíritu. No solamente el Señor los envió, sino que el Señor ha puesto el Espíritu Santo en ti. Hay quienes creen que no tienen el Espíritu Santo. ¿Tú has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Vives una vida conforme a la palabra de Dios? ¿Has dejado atrás el viejo hombre? Bueno, el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y no estarás solo. El Señor dijo: así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Vayan. Pero es tiempo de que el creyente se levante en fe. Es tiempo de que el creyente pueda marcar una diferencia entre el que cree y aquel que está encerrado en medio de dudas. Una diferencia entre aquel que ama a Cristo un día y el otro día no sé si es verdad. Aquel que quiere predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo y luego dice: no, eso de la iglesia no es para mí. Es tiempo de que salgas de ese lugar de miedo, de fracaso, de lucha y de duda, para poder decir: Señor, heme aquí, aquí está mi corazón. Esto es lo que tengo. El Señor no espera otra cosa. Él dice: dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Yo no espero otra cosa, no espero algo de ti que tú no puedas dar, pero lo que creo, tú puedes darlo. Solo que tú no lo crees. Solo que tú, a causa del dolor y de las pérdidas y del fracaso y del mal día, crees que las cosas te van a salir mal, que no vas a poder alcanzarlo, que no vas a poder lograrlo. Pero si hoy puedes confiar en el Señor, y si hoy puedes poner tu vida en sus manos, y si hoy puedes mirar sus manos y sus costados para inspirarte y decir: Señor, en ti tomo fortaleza, en ti entiendo, Señor, que ahora no es algo que yo quiero hacer, no es algo que de repente yo dije: bueno, sería bueno alcanzarlo, sino que ahora entiendo que es un llamado de parte de Dios para servirle, para predicar la palabra, para alabarle, para poder hablar a aquellos que no lo conocen. Aleluya y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. A veces uno se pregunta: ¿cómo sé si es Dios o soy yo el que quiere hacer tales cosas? Bueno, esta palabra dice: yo los envío. ¿A quiénes le estaba diciendo eso? A sus discípulos. ¿Tú eres o te consideras un discípulo del Señor? ¿Qué cualidades tenían los discípulos? Bueno, conocían las enseñanzas de Jesús. ¿Qué otras cualidades tenían? Bueno, caminaban con Cristo. ¿Qué otras cualidades tenían?
El Señor de primera mano les enseñaba aquellas cosas que los demás no comprendían y les explicaba las parábolas. Tenían un conocimiento más profundo porque el Maestro estaba cercano a ellos. Tenían fe, habían sido convertidos, habían sido transformados, aunque no todos. Eran seguidores de Cristo. Habían sido elegidos por Dios. Y así también el Señor te ha elegido a ti para marcar esa diferencia, para tener esperanza en un mundo en el cual ha perdido la esperanza, para creer que tú puedes cambiar el lugar en donde estás y no sentir que el mundo nos está cambiando a nosotros, sino para que nosotros podamos impactar a las naciones de una manera diferente, con una fe en Cristo, con la verdad de Dios, y entendiendo que fuimos llamados a un propósito, no para estar en amargura y en tristeza, ni llorando en medio de los fracasos, sino para levantarnos en medio de la oscuridad de ese primer día, de esa oportunidad, y volver a empezar, y hacerlo con fe, con esperanza. Y si fracaso, fracaso, y si las cosas me van mal, bueno, pero lo hago con Cristo. Prefiero naufragar con Cristo, prefiero que ser apedreado, prefiero vivir los azotes y la cárcel que tuvo que experimentar el apóstol Pablo con Cristo y no sin Él. Pablo era perseguidor de la iglesia y ahora con Cristo le tocaba padecer. Preso, dijo él, en mis prisiones por Cristo, pero valía la pena. Él dejó todo lo que él era y lo puso por basura para ganar a ese Cristo. Y le pareció que en la balanza o en la ecuación él había salido favorecido. El perdón y el amor de Dios en su vida lo transformó completamente, al punto tal de que estuvo dispuesto a morir por él. Muchos quisiéramos tener esa clase de amor, seguir a Cristo de esa forma. Bueno, solo Dios puede hacer esa obra en nuestro corazón. Pero es tiempo de que nosotros dejemos de vivir conforme a lo que queremos para poder vivir conforme a su voluntad. Es tiempo de que nos levantemos de las lágrimas, del fracaso, del dolor, de la angustia y de la frustración, de los miedos y de todo eso que no nos deja avanzar, para ponernos en sus manos, para tomar fortaleza y para creer que puede haber un día diferente. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios, que pueda hoy cerrar sus ojos, los que están aquí, los que están escuchando este mensaje, y que pueda repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche, yo te recibo en mi corazón, como mi único Dios, y mi Salvador personal. Te pido perdón por todos mis pecados, mis errores, mis equivocaciones. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.